En esta diapositiva nos están mostrando que en las bacterias existen una cosa que se llaman, unos genes que se llaman los operones. ¿Qué son los operones? Son genes policistrónicos. ¿Qué significa eso? Es un gen que codifica para un tipo de RNA mensajero que a su vez codifica para más de un péptido separado en la misma molécula de RNA mensajero. Entonces es un solo gen, solo hay un promotor. Eh, la parte que se transcribe contiene varios marcos abiertos de lectura eh, con varios codones de iniciación y de terminación, cada uno de los cuales codifica un péptido. Entonces el gen se transcribe, se sintetiza un RNA mensajero policistrónico y dentro de ese RNA mensajero hay varios marcos abiertos de lectura que codifican cada uno para una proteína. La transcripción en los eucariotes, entonces, en el promotor hay una serie de secuencias que son reconocidos por un conjunto de factores que llaman los factores de transcripción basal, que nos dicen que son 6: TF2A, TF2B, TF2E, TF2F, TF2D y TF2H. Aquí están, este está formado por dos unidades, por una sola unidad, por dos unidades, por dos unidades. El TF2D está formado por varias unidades. Una de esas unidades es la proteína de unión a la caja TATA, que se llama la TBP. Esa TBP interactúa con otra serie de factores que son los TAF, factores asociados a la TBP, que son TAF1, TAF2, etcétera. Entre todos, TBP más las TAF forman lo que se llama el TF2D. Ahora, en el libro llaman a estos, los llaman a los TAF, los llaman coactivadores que interactúan con la TBP y que hacen parte del TF2D. El TF2H también es un factor de transcripción basal. El libro particularmente nos dicen que es una helicasa y una quinasa. Y nos mencionan a dos unidades, XPB y XPD, que nos dicen que a partir de dos unidades de TF2H, por mutaciones se originan los factores XPB y XPD. Estas XPB, Xeroderma pigmentoso B y Xeroderma pigmentoso D, son dos unidades con actividad helicasa que tienen que ver con el sistema TCR, es decir, sistema acoplado a la transcripción para reparación de mutaciones cuando hay mutaciones en la plantilla, para corregir la plantilla y poder permitir el proceso de transcripción. Esos TBP, entonces se une a la caja TATA. Los TAF, que son los que aquí están como coactivadores, son los que se unen a la secuencia iniciadora, son los que se unen a la secuencia MTE y a la secuencia DPE, corriente abajo, que mencionábamos en una diapositiva anterior. Y el TF2B es el que se une a la secuencia BRE. Una vez se une TBP y los TAF, entonces se une TF2A, TF2B y finalmente se unen el TF2F, TF2E y TF2H junto con la RNA polimerasa para determinar el sitio de iniciación de la transcripción. Esta gráfica corresponde a la transcripción en procariotes, entonces nos dice que la RNA que inicia porque la subunidad sigma reconoce las secuencias de menos 10 y de menos 35, entonces posiciona a la RNA polimerasa en el sitio de iniciación. La RNA polimerasa inicia la transcripción, se separan las dos cadenas, aproximadamente una longitud de 10 a 20 nucleótidos. La RNA polimerasa inicia el proceso de transcripción. Tan pronto el RNA tiene aproximadamente 10 nucleótidos, se separa, se desprende de la RNA polimerasa el factor sigma y la RNA polimerasa sigue catalizando la síntesis del RNA. Esta síntesis del RNA básicamente depende por secuencias de nucleótidos que se transcriben y hay dos mecanismos de terminación de la transcripción. Uno es en el cual participa una proteína que se llama la proteína Rho. Entonces, por lo tanto, ese mecanismo se llama mecanismo dependiente de Rho. Y el otro es un mecanismo a través del cual participan otras proteínas que no son Rho. Y ese proceso de terminación se llama el proceso de terminación independiente de Rho. Aquí nos están mostrando una figura para decirnos que los RNA ribosomales procariotes se sintetizan en una sola molécula de RNA
Posteriormente, esa molécula de RNA debe ser cortada para separar el RNA ribosomal 16S del 23S y del 5S, y que en el mismo RNA se codifican también algunos de los RNA de transferencia. Que estas enzimas que cortan para separar estos RNAs, pues son RNAs, y que una de ellas es una RNasa que se llama la RNasa P, que es un ejemplo de riboenzima, es decir, de una enzima que no es un péptido, no es una proteína, sino es una enzima que es un RNA.